El éxito de las Memorias de Adriano da a conocer a Marguerite Yourcenar casi universalmente con 48 años. Ahora ya puede vivir exclusivamente de la literatura y dedicarse a su pasión favorita, los viajes y el descubrimiento de nuevas culturas. En el terreno de la escritura también ha madurado y aunque mantiene su variedad genérica, ya posee un estilo propio. Estados Unidos, Inglaterra, Escandinavia, un viaje por los paisajes de su primera infancia, Alemania y de nuevo los Estados Unidos, donde la traducción que Grace ha hecho de las Memorias de Adriano es un éxito ya en 1954. Sus viajes se harán permanentes hasta que la enfermedad de Grace, en 1958, le obligue a expatriarlos. Pero se encuentra en Europa durante los acontecimientos de Hungría en 1956 o durante el episodio de Suez, como se encontrará años después en mayo de 1968 en París. Sus compromisos públicos con la defensa de los derechos cívicos, de la paz, contra la superpoblación del planeta, contra la proliferación nuclear, por la protección del medio ambiente y de las especies en peligro de exterminio, así como su lucha a favor de la igualdad de género, datan de este período, sin reducir su trabajo de documentación y creación. Poco después se encuentra en Portugal, en España, en las Canarias, en la Semana Santa de Sevilla, pero una nueva operación quirúrgica de su amiga le impide realizar un viaje a Egipto. De regreso en los Estados Unidos, recibe su primer doctorado honoris causa antes de viajar en 1962 por la Unión Soviética, Islandia, Checoslovaquia, Polonia, Austria e Italia. La publicación de Opus Nigrum es, asimismo, un éxito y junto con su segundo doctorado americano recibirá su segundo premio Femina por esta obra. En 1970, la Academia Belga de Lengua y Literatura Francesas la elige como miembro extranjero, como había de hacerlo la Academia Americana de Artes y Letras en 1982, y un año después es condecorada con la Legión de Honor francesa antes de recibir nuevos doctorados por universidades americanas, el Gran Premio Nacional de la Cultura, el de la Academia Francesa, en la que es además la primera mujer en ser elegida para formar parte de ella en 1980. Que la question de la présence de femmes dans cette assemblée a pu se poser. Pero la década de los 70 se caracteriza sobre todo por el cuidado de su amiga, con la que efectúa un largo viaje por Canadá, y por ampliar sus horizontes, aprendiendo por ejemplo el japonés hasta la muerte de Grace a finales de 1979. Y de nuevo sus viajes ocupan la mayor parte de su tiempo, acompañada por Jerry Wilson o sola, las Antillas, Centroamérica, Inglaterra, Dinamarca, Europa Occidental, Marruecos, España y Portugal de nuevo, Italia, Egipto, Grecia, Canadá, Japón, donde traduce a Mishima, Tailandia, la India, Kenia. Son otros tantos viajes que alterna con nuevas publicaciones. En Nairobi, un accidente de automóvil la retiene durante 5 semanas en un hospital y el resto del invierno de 1983 convaleciente en Kenia. Pero en 1985 visita durante 4 meses la India con 82 años, debiendo renunciar a proseguir por el Nepal a causa de la enfermedad de Jerry Wilson. Sin embargo, en septiembre y octubre de ese mismo año, unas crisis cardíacas la obligan a dejarse operar a corazón abierto, mientras a comienzos del año siguiente muere Jerry. Como si presintiera su final, en 1986 regresa a Europa en 2 ocasiones y se pone de acuerdo en el guión de Opus Nigrum que André Delvaux llevará a la pantalla. Oui. N'avez-vous pas abjuré? Je n'ai jamais abjuré. Ni la religión chrétienne ni la foi catholique. O se encontrará con Borges una semana antes de la muerte de este. Enero y febrero de 1987 la sitúan en Marruecos, donde pasa 3 semanas en un hospital a causa de una bronquitis. Y ya de nuevo, París, Inglaterra y su regreso a Petit-Plaisance, una vez concluido que la eternidad, y donde poco después había de desaparecer a sus 84 años bien colmados de cultura, viajes, emociones y reflexión. ¿Cuáles son los principales rasgos estilísticos y formales de la escritura de Marguerite Yourcenar?
La crítica jursenariana las ha repertoriado ya en su mayor parte y tienen mucho que ver, en primer lugar, con ese rigor estilístico del que hablaba hace un momento. Por otro lado, la riqueza y las precisiones léxicas, la riqueza de una sintaxis exquisita, que tiene en cuenta además procesos respiratorios, lo cual le da un ritmo y una cadencia característica a la frase jursenariana, hacen que su escritura sea realmente muy cuidada, muy meditada y muy trabajada. La propia coherencia de los relatos, que a menudo hace que sea difícil en cualquier momento detener la lectura, procura una recepción por parte del lector muy cómoda, pero porque ella misma se ha preocupado porque ese proceso de recepción para el lector le resulte cómodo. Yo destacaría, entre otros elementos, cierta frialdad, cierto distanciamiento hacia los personajes. Quizás para recordarnos que estamos en el terreno de la literatura y que, aunque sus problemas y sus conflictos nos conciernen directamente a nosotros, los contemporáneos, permanecemos dentro del dominio de la ficción. Y quisiera destacar también su cuidado por no repetir lo ya dicho, su huida de las perífrasis y su escasa atracción hacia las adjetivaciones excesivas que a su juicio contribuyen a empobrecer el lenguaje. Yo creo que esas son las características fundamentales de Marguerite Yourcenar. La música une la forma y el fondo. La forma emana del fondo. Sin embargo, en la prosa, el autor no puede pedir al lector que escanda de una determinada manera. El lector hace lo que quiere, es libre. Si usted y yo leyéramos el mismo párrafo sin habernos concertado, nuestras escansiones serían diferentes, porque no daríamos la misma importancia a las mismas palabras. En un poema, la escansión está más o menos preparada por anticipado por el poeta, que juega allí su papel de músico y de hechicero. Impone cierta construcción sonora, cierta ilusión o cierta realidad. En la prosa, el lector elige y el prosista tiene también sus propias escansiones, sus propias elecciones. Esto hace que una frase de prosa, esencial para el autor, pueda pasar desapercibida para el lector, que no habrá puesto la insistencia o el elemento de canto que el autor suponía. Intento eliminar lo que no es esencial, no ceder al ornamento, como lo hacía en mi juventud. En ese tiempo yo creía que se debía redondear la frase. Ahora busco más bien las frases más netas, las imágenes más simples, sin intentar ser original a cualquier precio. Por otra parte, no intento nada. Es así. ¿Cómo describiría a la persona de Marguerite Yourcenar, que sin duda ha tenido una vida rica en experiencias y exigente en cuanto a su defensa de los valores de la dignidad humana? Se trata de una persona extraordinariamente abierta a todo tipo de experiencias y llena de una enorme curiosidad intelectual. Una persona modesta, de una cultura extraordinaria, pero que anda siempre intentando ampliarla, desde la cultura hindú hasta la cultura india, intenta integrarla, al menos comprenderla, muy sincera en lo personal y sobre todo muy comprometida con todos aquellos elementos que tienen que ver con la humanidad o con el ser humano. Y me refiero tanto a la defensa de los derechos de las minorías, por ejemplo, su horror por todo tipo de degradación del ser humano y de la naturaleza, su defensa de la ecología y el medio ambiente, su lucha contra la nuclearización o contra los elementos transgénicos, por ejemplo, y su especial aversión hacia todo tipo de fanatismos, sean religiosos o nacionalistas, para comenzar. Es decir, es una persona extraordinariamente comprometida y avanzada para la cultura de su tiempo. Yo diría también que extraordinariamente discreta, y ahí me muevo ya en un plano un poquito más personal, porque si bien es cierto que, como he dicho antes, se transparenta a través de sus escritos, es una autora de un pudor extraordinario en lo concerniente a fotografiarse, dejarse entrevistar, hacer promociones de sus libros o cosas por el estilo.
y prácticamente el único libro en donde acepta desnudarse de una manera completa son sus conversaciones con Mathieu Galley. Pero también en sus relaciones humanas, por ejemplo, es de destacar la relación que mantuvo con su padre, sobre la que se puede intuir o deducir más que saber. Fue una relación muy estrecha de amor y de complicidad literaria que duró hasta sus 26 años, cuando se murió, o las amistades que mantuvo con Gerald Wilson o con el poeta griego André Embiricos, y fundamentalmente la que mantuvo con su compañera, la americana Grace Frick, de su misma edad, a la que había de conocer en París en 1937, y que con pequeños periodos de distanciamiento había de convivir durante los 40 años siguientes hasta el momento de la muerte de esta. Mi padre era el último hombre que hubiera legado a nadie una tradición. Uno de sus axiomas favoritos era: ¿dónde se puede estar mejor que en el seno de la familia? En cualquier parte. Y también, nunca se está mejor sino en otra parte. No, mi padre no hubiera pensado nunca en legarme una tradición, suponiendo que la tuviera. El amor de simpatía es el sentimiento profundo de ternura por una criatura, cualquiera que sea, que participa de los mismos azares, las mismas vicisitudes que nosotros. Esto lo siento con mucha fuerza, pero no es con exactitud lo que la gente llama amor en las novelas o en el teatro. Por otra parte, no se trata de lo tan mal llamado amor platónico, se trata de un vínculo carnal o no, siempre sensual, se haga lo que se haga, pero en el cual la simpatía puede más que la pasión. Debo decir también que hay una cosa que siempre me ha molestado mucho en la noción francesa del amor, y quizás en todas las concepciones europeas del amor, y es la ausencia de lo sagrado, el hecho de que por nuestra educación cristiana, o digamos poscristiana, por la psicología que nos precede desde hace 500 años, hemos perdido el sentimiento de que el amor, o más simplemente que los lazos sensuales son sagrados, aún en el trato cotidiano. Esa correspondencia sensual es sagrada, porque es uno de los grandes fenómenos de la vida universal. Al contrario de la esposa hindú, que tiene la sensación de ser una diosa, de representar por un instante a Sita unida a Rama, la mayoría de los amantes no sienten nada parecido. Al contrario, si por azar uno de ellos tiene ese sentido de lo sagrado, es dudoso que el otro lo sienta en el mismo momento. Hay más bien un trasfondo en el cual la sensualidad es juzgada grosera. Lo sagrado parece bastante ausente, reemplazado por la mojigatería o por el desenfado. La mayoría de la gente no ve una gran diferencia entre la pasión y el amor. Para ellos la pasión es simplemente un grado más alto del amor. En un lenguaje más preciso, se podría decir que los dos sentimientos son casi el opuesto el uno del otro. En la pasión hay un deseo de satisfacerse, de saciarse, a veces de dirigir, de dominar a otro ser. En el amor, por el contrario, hay abnegación. A veces describo el amor-pasión, otras veces el amor-abnegación, pero a fin de cuentas, la pasión pertenece más al orden de la agresividad que al de la abnegación. Observe que etimológicamente es todo lo contrario. La pasión significa padecer en un estado pasivo, mientras que el amor es un estado activo. Hay una tentación moderna que equivale a abusar del conocimiento y a jugar un papel de aprendiz de brujo. Es lo que en el plano moral y material hace el hombre moderno. Hay una tentación de la credulidad que la mayoría de las ideologías convierten en deber de sus adeptos. Hay una tentación de fanatismo y todo el horror consiguiente que atraviesa la historia. Fue especialmente fuerte, hay que confesarlo, en los musulmanes y en los cristianos, persuadidos de tener la verdad de un Dios único, y cuando se dio la ocasión, fue o es también muy fuerte en los judíos, otro pueblo del libro. Por fin, es intensa en todos los pensamientos laicos de hoy. Siempre es peligroso detentar con exclusividad una verdad, o un Dios, o una ausencia de Dios.
¿Qué puede decirse de las relaciones entre esta infatigable viajera que fue Marguerite Yourcenar y España? Puede decirse en general que no fueron muy estrechas, y ello a pesar de lo que he señalado anteriormente acerca de los coloquios internacionales acerca de su obra que se desarrollaron en la Universidad de Valencia a partir de 1984. Y evidentemente el personaje de Adriano es también español, pero es puramente incidental. Quiero decir que la procedencia, su origen, no determina la evolución de la obra, de manera que tampoco es un dato que resulte esencial. Puede decirse que su descubrimiento hasta cierto punto de España se va a producir con su redescubrimiento de Europa después del éxito de las Memorias de Adriano. En 1951 visitará Andalucía y de esta visita saldrá un texto, Mirada sobre las Hespérides, que posteriormente será retomado en otra obra, El tiempo, gran escultor, en donde retrata una Andalucía pues un poco tópica, pero con un gran lirismo, en un conjunto de reflexiones sobre el arte y la literatura y la historia andaluzas. Puede decirse que lo que le interesa de Andalucía es más bien la mezcla de culturas orientales y occidentales que se produce en Andalucía, en particular en lo concerniente a la gastronomía, a la arquitectura y a la música. Pero no puede decirse tampoco que sea un ensayo extraordinariamente denso, es más bien de tipo ligero. En 1960 volverá a España de nuevo y hará una corta estancia en Canarias y en la Semana Santa de Sevilla. Volverá en 1971, después de una larga estancia en Marruecos, y pasará por Algeciras, Madrid, León y Burgos. Y digamos que su gran viaje se producirá en 1981, cuando ya es una escritora que comienza a ser algo conocida en nuestro país y en el que, tras una de nuevo larga estancia en Marruecos, recorrerá de nuevo Algeciras, el Coto de Doñana, Cádiz, Córdoba, Ronda y Granada, antes de desviarse luego hacia Portugal, continuar por Santiago de Compostela, visitar las Asturias y luego continuar por la costa cantábrica hacia Francia. Es en este viaje cuando tiene lugar el episodio de su visita al barranco en el que fue fusilado Federico García Lorca, acompañada en un taxi por unos muchachos de Biznar, según le cuenta en una carta muy emocionante a Isabel García Lorca, a quien había conocido trabajando en el mismo college en 1947. Pero si ustedes se fijan, son unos pocos viajes dentro de esos grandes periplos que emprende la autora constantemente y espaciados a lo largo de unos 30 años. Lo que quiere decir que su relación con España no fue especialmente próxima, no se molestó en aprender el español, y en ese sentido puede hablarse de cierto desinterés mutuo por parte de la autora, creo que es evidente, por parte de España pues también es evidente con respecto a su obra, incluso hoy día poco conocida. Todo escritor es útil o es nocivo. Es nocivo si es farragoso, si deforma o falsifica, aún inconscientemente, para obtener un efecto o un escándalo. Si se acomoda sin convicción a opiniones en las cuales no cree. Es útil si ayuda a la lucidez del lector, lo desembaraza de timideces y de prejuicios, le hace ver y sentir lo que ese lector no hubiera visto ni sentido sin él. Si mis libros son leídos y si llegan a una persona, a una sola, y le aportan una ayuda cualquiera, así fuera por un momento, me considero útil. Como creo también en la duración infinita de todas las pulsiones. Como todo continúa y se vuelve a hallar en otra forma, esta utilidad puede extenderse bastante lejos en el tiempo. Un libro puede dormir 50 años o 2000 años en un rincón de una biblioteca, y de repente lo abro y descubro en él maravillas o abismos, un renglón que me parece haber sido escrito solo para mí. En esto,
El escritor no difiere de ser humano en general. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, trasciende más o menos. Debemos tratar de dejar detrás nuestro un mundo un poco más limpio, un poco más bello de lo que era, aun si ese mundo es un patio trasero o una cocina. Si el pasaje de recordatorios sobre los elefantes masacrados ha desanimado a un solo rico ocioso a ir al África para matar un elefante, o impide que una sola mujer compre una chuchería de marfil, sentiría la justificación de haber escrito recordatorios.